La mañana comenzó como cualquier otra en la ruta rural 402 de Tamaulipas, un camino de asfalto agrietado que serpenteaba entre campos de sorgo y mezquites secos bajo un sol pálido. Eran las 7 de la mañana y 15, y el autobús escolar amarillo número 54, un viejo internacional con el motor ruidoso pero fiable, avanzaba con su carga preciosa. 30 niños de primaria, cuyas voces cantando una canción infantil llenaban el aire viciado del vehículo. La atmósfera era de una inocencia pura y rutinaria, un contraste absoluto con la violencia que acechaba en la siguiente curva. De repente, la realidad se fracturó. Dos camionetas Ford Super Duty negras, con vidrios polarizados y sin placas, emergieron de un camino lateral levantando nubes de polvo, bloqueando agresivamente ambos carriles de la carretera en una formación de L. El conductor del autobús, don Manuel, no gritó ni frenó con pánico. Sus manos, callosas y firmes sobre el volante de baquelita, ejecutaron una maniobra de frenado controlada, deteniendo el vehículo pesado a 10 metros del bloqueo sin sacudir a los niños. Mientras los pequeños comenzaban a murmurar confundidos, don Manuel vio descender de las camionetas a 15 hombres armados con fusiles AR-15 y chalecos tácticos con las siglas de una facción disidente de los Zetas. Con una calma que helaba la sangre, Manuel no buscó su teléfono. Simplemente activó el mecanismo neumático para bloquear la puerta principal y miró por el retrovisor, asegurándose de que las salidas de emergencia estuvieran cerradas. Sabía que el blindaje de la puerta no aguantaría, pero necesitaba ganar segundos para evaluar la amenaza. El canto de los niños se apagó, reemplazado por el sonido metálico de cerrojos cargándose afuera. La guerra había llegado al recreo. Para el mundo exterior, para los padres que le confiaban a sus hijos cada mañana y para los maestros que apenas le saludaban, don Manuel era una pieza de mobiliario invisible. Un hombre de 65 años, de piel curtida, cabello gris cortado al ras y una cojera pronunciada en la pierna derecha que le obligaba a arrastrar el pie al caminar. Los niños lo consideraban aburrido y gruñón, porque nunca les dejaba correr por el pasillo y siempre mantenía la radio apagada para escuchar el motor. Nadie en ese pueblo olvidado sabía que la cojera era el recuerdo de un fragmento de granada en una operación, encubierta en la selva de Guatemala en los años 80. Nadie sabía que don Manuel era en realidad el sargento mayor Manuel el Silencioso Vargas, un veterano condecorado de la Unidad de Operaciones Especiales, UNOPES, de la Armada de México, especialista en combate cuerpo a cuerpo y extracción de rehenes. Había pasado 30 años cazando a los monstruos que ahora bloqueaban su camino. Se había retirado buscando paz, tratando de lavar la sangre de sus manos cuidando de la inocencia ajena. Su apariencia de anciano frágil era su mejor camuflaje. Los sicarios veían a una víctima geriátrica, un estorbo fácil de eliminar. No veían los ojos de un depredador escaneando sus movimientos, ni los músculos tensos bajo la camisa de uniforme barata, listos para explotar con una violencia letal aprendida en el infierno. La célula que interceptó el autobús no estaba allí por un error ni por un robo al azar. Eran una facción desesperada y brutal conocida como los Chacales, liderada por un sociópata joven que buscaba ascender rápidamente en la jerarquía criminal mediante actos de terrorismo de alto impacto. Su líder regional había sido capturado por la Marina 2 días antes, y necesitaban una moneda de cambio que el gobierno no pudiera ignorar. Un autobús lleno de niños de escuela primaria era el activo perfecto para forzar una negociación. Para ellos, los 30 niños llorando dentro del vehículo no eran seres humanos, eran mercancía, piezas de carne que podían intercambiar por la libertad de su jefe o utilizar como escudos humanos si el ejército intentaba un rescate. La orden era clara: secuestrar el autobús, llevarlo a un rancho seguro en la sierra y esperar. No tenían intención de dejar testigos una vez que obtuvieran lo que querían. La crueldad de su plan era absoluta, no había espacio para la piedad. Esta deshumanización total fue lo que don Manuel detectó instantáneamente en sus miradas vacías y en la forma agresiva en que apuntaban sus armas a las ventanas donde se asomaban cabezas pequeñas. Sabía que no se trataba de un asalto para robar carteras, era una sentencia de muerte colectiva, y él era el único obstáculo entre los niños y una fosa común. La ilusión de seguridad que ofrecía la puerta cerrada duró apenas 10 segundos.
El líder del grupo de asalto, un hombre corpulento con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello apodado El Chacal, se acercó a la puerta del autobús y, sin mediar palabra, destrozó el vidrio con la culata de su fusil. Metió la mano, desbloqueó el mecanismo y forzó la apertura de las puertas neumáticas con un chirrido de metal. 3 sicarios irrumpieron en el vehículo, trayendo consigo el olor rancio a sudor, alcohol barato y pólvora. El Chacal no perdió tiempo, golpeó a don Manuel en la frente con el cañón de su pistola, abriéndole una brecha sangrante sobre la ceja. «Cállate y muévete, viejo inútil», gritó, empujándolo fuera del asiento del conductor. Manuel cayó al pasillo, fingiendo estar más aturdido de lo que realmente estaba, protegiéndose la cabeza con las manos en una postura sumisa. Los niños comenzaron a gritar de terror al ver la sangre y las armas largas. Los sicarios caminaban por el pasillo, golpeando los asientos y gritando obscenidades para imponer el control mediante el miedo puro. «El que llore se muere». «Todos al suelo, cabeza abajo», ordenaban. El Chacal tomó el volante, riendo con sus cómplices afuera. La invasión fue una violación brutal del santuario del autobús escolar, transformando un espacio de risas en una jaula de terror móvil. Tirado en el suelo del pasillo, con la sangre nublándole el ojo izquierdo y las botas de un sicario a centímetros de su cara, don Manuel no estaba rezando. Estaba trabajando. Su mente había entrado en el modo de combate, un estado psicológico frío y analítico forjado tras décadas de servicio. A través de las pestañas entrecerradas, contaba. 3 objetivos hostiles dentro del perímetro inmediato, interior del autobús. 12 hostiles afuera en 2 vehículos. Armamento, fusiles AR-15 mal mantenidos, oxidados, sin seguros puestos, indisciplina. Pistolas 9 milímetros en las cinturas. Observó al sicario que lo custodiaba, un joven nervioso, con las pupilas dilatadas por la metanfetamina, el dedo índice temblando sobre el gatillo. Peligroso pero lento. Manuel evaluó su propio estado físico, el golpe en la cabeza era superficial, no había conmoción cerebral. Su movilidad estaba al 80% debido a la pierna, pero sus manos seguían siendo letales. Sabía que no podía atacar todavía. El autobús estaba rodeado y en movimiento, y cualquier acción prematura resultaría en un baño de sangre infantil. Necesitaba esperar el momento en que el entorno cambiara a su favor. Mientras escuchaba el llanto de una niña en el primer asiento, Manuel apretó su mandíbula. La fachada del viejo conductor se estaba desmoronando interiormente, dejando paso al sargento mayor Vargas. Decidió en ese instante que ninguno de esos 15 hombres vería la puesta del sol. La cuenta regresiva había comenzado en su cabeza. El desvío de la ruta principal marcó el punto de no retorno y la confirmación de las peores sospechas de don Manuel. Después de 5 kilómetros de tensión silenciosa sobre el asfalto, la camioneta líder de los Chacales frenó bruscamente y giró hacia un camino de terracería apenas visible, una brecha de contrabandistas conocida como la Ruta del Coyote, que se adentraba en la espesura del monte tamaulipeco. El autobús escolar, con su suspensión vieja y sus amortiguadores vencidos, gimió al abandonar la carretera pavimentada. El cambio de superficie fue violento, el vehículo comenzó a sacudirse incontrolablemente, lanzando a los niños contra los respaldos de los asientos y provocando una nueva ola de llanto histérico. El Chacal, luchando con el volante pesado del autobús en el terreno irregular, reía maníacamente, disfrutando del poder de conducir su presa hacia el matadero. Para don Manuel, que yacía en el suelo del pasillo fingiendo estar semi-inconsciente, el cambio de ruta activó una alarma táctica urgente en su cerebro reptiliano. Conocía esa zona geográfica por sus días de patrullaje, sabía que ese camino terminaba en una serie de ranchos abandonados y minas a cielo abierto. Lugares perfectos para esconder cuerpos y resistir un asedio. Si el autobús llegaba a ese destino fortificado, las probabilidades de rescate caían a 0. La zona de muerte se estaba acercando con cada metro de tierra que las ruedas devoraban. Manuel miró el reloj de pulsera de un niño cercano, habían pasado 8 minutos desde el secuestro. La ventana de oportunidad para actuar antes de llegar al bastión enemigo se estaba cerrando rápidamente.
Ya no se trataba de esperar ayuda, se trataba de interceptar el destino. La fase de sabotaje y preparación ocurrió en el espacio de centímetros y segundos, invisible para los captores distraídos. Aprovechando una sacudida particularmente fuerte del autobús que hizo que los sicarios se agarraran de los pasamanos para no caer, don Manuel deslizó lentamente su mano derecha hacia su bota de trabajo desgastada. Los sicarios no lo habían registrado a fondo, confiados en su apariencia de anciano inofensivo y en el golpe que le habían dado en la cabeza. Craso error. Dentro de la caña de su bota, envuelta en un trapo sucio para no lastimar su tobillo, Manuel guardaba una herramienta que había fabricado él mismo, un destornillador industrial de acero endurecido, con la punta afilada hasta convertirla en una aguja letal de 15 centímetros. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de plástico rugoso, sintiendo la familiaridad del arma improvisada. Al mismo tiempo, comenzó a respirar profundamente por la nariz, hiperventilando de manera controlada para oxigenar su sangre y preparar sus músculos para un estallido de violencia anaeróbica. Fingió un espasmo de dolor, gimiendo y rodando sobre su costado para ocultar el movimiento de su brazo y posicionar sus piernas para un resorte. Observó a los tres hostiles dentro del vehículo, el chacal conduciendo, distraído por el camino difícil, un sicario en la parte trasera vigilando a los niños, y el tercero, el joven nervioso con la metanfetamina, parado justo encima de él, dándole la espalda para gritarle a una maestra que intentaba calmar a los alumnos. Manuel visualizó la anatomía del joven, la arteria femoral, los riñones, la base del cráneo. La fragilidad del conductor anciano se había evaporado. En el suelo del autobús solo quedaba el sargento mayor Vargas, esperando el detonante. El error del sicario fue tan predecible como fatal. El joven guardia, irritado por el llanto incesante de un niño de 6 años en la tercera fila, perdió completamente la disciplina situacional. «Cállate, mocoso, o te voy a dar algo por qué llorar de verdad», gritó, dando 2 pasos hacia el niño y levantando la culata de su rifle para golpearlo. Al hacerlo, cometió el pecado capital del combate, le dio la espalda a una amenaza no asegurada, Manuel, y enfocó su atención en un objetivo no combatiente. Ese instante de crueldad y distracción fue la luz verde que Manuel estaba esperando. El tiempo pareció ralentizarse. El veterano ignoró el dolor crónico en su rodilla y explotó desde el suelo con una velocidad que desafiaba su edad. No se levantó como un hombre viejo, se desenroscó como una cobra. Su mano izquierda se disparó hacia el tobillo del sicario, jalándolo hacia atrás para desequilibrarlo, mientras su mano derecha, empuñando el destornillador afilado, buscaba un punto vital. No hubo vacilación, ni dilema moral. El instinto protector hacia los niños actuó como un amplificador de su fuerza. El sicario, sorprendido en medio de su acto de intimidación, ni siquiera tuvo tiempo de girarse. Su error de subestimar a la oveja en el suelo le costaría la vida en menos de un latido. El combate en espacios cerrados, CQB, dentro del autobús fue una explosión de violencia quirúrgica y brutal que duró apenas 5 segundos. Manuel clavó el destornillador con fuerza salvaje en el hueco popliteo, detrás de la rodilla, del sicario joven, cortando tendones y arterias. El hombre aulló y cayó de rodillas. Antes de que tocara el suelo, Manuel ya le había arrebatado la pistola 9 milímetros de la cintura. Sin detenerse a confirmar la baja, giró el torso hacia el frente del autobús. El chacal, alertado por el grito, intentó sacar su arma mientras giraba el volante, pero estaba atrapado por el cinturón de seguridad y la ergonomía del asiento. Manuel, desde una posición de rodillas en el pasillo, disparó 2 veces, double tap. Los disparos fueron ensordecedores dentro de la caja de metal. Las balas impactaron al chacal en el costado y el cuello, silenciándolo instantáneamente y haciendo que su cuerpo cayera sobre el claxon, que comenzó a sonar ininterrumpidamente. El tercer sicario, al fondo del autobús, intentó levantar su AR-15, pero el pánico y el espacio estrecho lleno de cabezas de niños le impidieron apuntar limpio. Manuel, usando los respaldos de los asientos como cobertura parcial, se puso de pie y avanzó disparando con una precisión rítmica. Un disparo al hombro del sicario para desarmarlo,
seguido de un disparo a la cabeza para neutralizar la amenaza definitivamente. La sangre salpicó las ventanas traseras. El olor a pólvora quemada llenó el aire, mezclándose con el sonido del claxon y los gritos agudos de los niños. 3 objetivos hostiles neutralizados. 0 bajas civiles. El viejo aburrido se había transformado en una máquina de matar eficiente delante de 30 pares de ojos inocentes. La toma de control y el aseguramiento del perímetro móvil fueron inmediatos. Don Manuel no perdió tiempo en consolar a nadie todavía. La amenaza externa seguía viva. Corrió hacia el asiento del conductor, empujando el cuerpo inerte del chacal fuera del asiento y pateándolo hacia la escalera de entrada. Agarró el volante con una mano manchada de sangre y con la otra cerró la palanca de la puerta neumática, sellando el autobús nuevamente. Miró por los espejos retrovisores. Las camionetas de escolta, que iban detrás y delante, habían notado los disparos y el comportamiento errático del autobús. Estaban frenando y los hombres comenzaban a bajarse con armas largas, confundidos. Manuel giró hacia los niños. Su voz ya no era la de un abuelo, sino la voz de comando de un suboficial de marina. Todos al suelo. Ahora, métense debajo de los asientos y cúbranse la cabeza con las mochilas. Nadie se mueve, nadie mira. Su tono autoritario cortó el pánico. Los niños, instintivamente obedeciendo a la autoridad en medio del caos, se tiraron al suelo sucio del autobús. Manuel pisó el acelerador a fondo. El viejo motor diésel rugió, protestando pero obedeciendo. El autobús, ahora convertido en un tanque improvisado bajo el mando de un capitán de guerra, embistió a la camioneta que tenía enfrente antes de que los sicarios pudieran volver a subir. El impacto lanzó la camioneta fuera del camino. Manuel no iba a detenerse, iba a convertir ese autobús amarillo en un ariete de escape. La cacería había cambiado de dirección. La persecución que se desató en el camino de terracería no fue una escena de película de acción estilizada, sino una experiencia de terror acústico y balístico para los pasajeros inocentes. Los 12 sicarios restantes, distribuidos en las 2 camionetas Ford Super Duty que habían sobrevivido a la embestida inicial, se recuperaron de la sorpresa con una furia homicida. Al ver que su mercancía se escapaba bajo el control de un anciano que creían moribundo, abrieron fuego con todo lo que tenían. El sonido de las balas impactando contra la lámina trasera del autobús escolar era similar al de un granizo de martillos golpeando un techo de zinc, un estruendo metálico ensordecedor que hacía vibrar la estructura del vehículo. Los proyectiles de calibre 5,56 milímetros perforaban la chapa exterior, destrozaban los asientos traseros y hacían estallar las ventanas en una lluvia de vidrio templado que caía sobre las mochilas de los niños agazapados en el suelo. Don Manuel, mirando por el espejo retrovisor que ya estaba astillado por una bala perdida, mantenía una expresión de piedra. Sabía que el chasis del autobús internacional era robusto, pero no impermeable. Cada impacto era una ruleta rusa para los 30 niños que tenía a su cargo. Gritó una vez más, con la voz desgarrada por el humo y la tensión: «Nadie levante la cabeza». Pegados al piso como lagartijas. La adrenalina en su sistema anulaba el dolor de su pierna lesionada, permitiéndole sentir el vehículo como una extensión de su propio cuerpo. No solo estaba conduciendo, estaba calculando ángulos de deflexión, velocidad y resistencia de materiales. Los sicarios, desesperados por detener el vehículo sin destruir el motor, comenzaron a apuntar a los neumáticos traseros, disparando ráfagas largas y erráticas que levantaban géiseres de tierra roja alrededor del autobús. La cacería se había convertido en una carrera contra la física y la suerte. Las maniobras evasivas que Don Manuel ejecutó a continuación demostraron por qué la experiencia en combate vale más que la juventud y la agresividad. El autobús escolar era una bestia de 10 toneladas, lenta en aceleración pero imparable en inercia, y Manuel decidió usar esa masa como su arma principal. Cuando una de las camionetas de los sicarios, más rápida y ágil, intentó adelantarlo por la izquierda para cortarle el paso y disparar al conductor, Manuel no giró el volante para esquivarla. Esperó.
Observó por el espejo lateral cómo el cofre de la camioneta se emparejaba con las ruedas traseras del autobús. En el momento exacto en que la camioneta estaba en el punto ciego de la maniobra, atrapada entre el autobús y un talud de tierra y rocas que bordeaba el camino, Manuel dio un volantazo brutal hacia la izquierda. El autobús rugió y se inclinó, golpeando el costado de la camioneta con la fuerza de un martillo hidráulico. El sonido del metal desgarrándose fue repugnante. La camioneta de los sicarios fue aplastada contra el talud de roca. Sus ejes se partieron y el vehículo volcó violentamente, dando vueltas de campana en una nube de polvo y piezas mecánicas. Los gritos de los hombres dentro de la camioneta fueron silenciados por el crujido del acero compactado. Manuel enderezó el autobús con un esfuerzo titánico, sintiendo como la dirección hidráulica protestaba, pero sin perder velocidad. Había convertido su transporte escolar en un tanque de demolición. Uno menos, susurró para sí mismo, con la respiración entrecortada pero controlada. Sabía que la segunda camioneta sería más cautelosa, pero ahora ellos sabían que no estaban persiguiendo a una presa, sino a un depredador al volante. El contraataque cinético comenzó cuando la segunda camioneta, aprendiendo del error de sus compañeros, se mantuvo justo detrás del autobús, en su punto ciego trasero, disparando hacia el motor para intentar inmovilizarlo. Manuel sabía que no podía ganar una carrera de velocidad pura en una recta, tarde o temprano. Le reventarían los neumáticos o perforarían el tanque de diésel. Necesitaba ofender. Soltó el volante con la mano derecha por un segundo, confiando en la alineación de las ruedas en el camino lleno de baches, y agarró el fusil AR-15 que había tomado del sicario muerto dentro del autobús. Con un movimiento fluido, rompió el resto del vidrio de su ventanilla con el cañón del arma. Apoyando el guardamanos del rifle en el marco de la ventana y conduciendo solo con la mano izquierda, Manuel comenzó a disparar hacia atrás, usando el espejo retrovisor lateral para apuntar. No era un tiro de precisión de francotirador, era fuego de supresión calculado. Disparaba en modo semiautomático, contando cada bala. ¡Van! 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 Los disparos obligaron al conductor de la camioneta perseguidora a zigzaguear, rompiendo su ritmo y haciéndoles perder puntería. Una de las balas de Manuel impactó en la parrilla delantera de la camioneta, perforando el radiador y enviando un chorro de vapor blanco al parabrisas, cerrando momentáneamente a los sicarios. Era una demostración de coordinación motriz y mental que ningún hombre de 65 años debería tener, pero Manuel no estaba operando con la fisiología de un anciano. Estaba operando con la memoria muscular de un sargento mayor en pleno combate. Los niños, escuchando los disparos de su propio conductor, lloraban con más fuerza, pero estaban vivos. Manuel les gritó una mentira piadosa para calmarlos: «Es la policía. Ya casi llegamos». Pero él sabía que la única policía en ese momento era su dedo índice y su voluntad de matar. La emboscada en el puente fue la decisión táctica que definió el desenlace del enfrentamiento. Manuel vio aparecer a lo lejos el viejo puente de vigas de acero sobre el arroyo seco, una estructura estrecha de un solo carril donde apenas cabía el autobús. Su mente táctica vio la oportunidad, un cuello de botella. En lugar de intentar cruzarlo y seguir huyendo, lo que expondría la parte trasera del autobús a fuego abierto durante el cruce, Manuel frenó a fondo justo en la entrada del puente. Los frenos de aire chillaron y el autobús derrapó, quedando cruzado diagonalmente, bloqueando totalmente el paso. «Nadie se mueva. Quédense abajo pase lo que pase», ordenó a los niños y a la maestra, que estaba en posición fetal rezando. Manuel sabía que el autobús blindado por el motor y los asientos era el lugar más seguro para ellos, pero él tenía que salir. Si se quedaba dentro, los sicarios eventualmente rodearían el vehículo o lanzarían una granada. Tenía que llevar la pelea afuera, lejos de los niños. Abrió la puerta manualmente, agarró 2 cargadores extra del cuerpo del sicario muerto en la escalera y saltó al camino de tierra, rodando sobre su hombro sano para minimizar el impacto en su pierna mala. Se posicionó detrás de las ruedas delanteras del autobús, usándolas como parapeto de acero y caucho. La camioneta de los sicarios, cegada por el vapor y sorprendida por la parada repentina,
Frenó a 50 metros de distancia, sus ocupantes derrapando y saliendo del vehículo como hormigas furiosas, buscando cobertura. Manuel respiró hondo, sintiendo el peso familiar del combate. Ya no había huida. Era él o ellos. El combate final, el One Man Army, fue una clase magistral de infantería ligera aplicada. Los 6 sicarios restantes, al ver que el autobús estaba detenido, creyeron que el conductor se había rendido o que el vehículo había fallado. Avanzaron tácticamente mal, agrupados y gritando, disparando hacia el autobús sin blanco fijo. Manuel, oculto en el chasis bajo, esperó. Dejó que se acercaran a 30 metros, donde sus rifles oxidados eran menos efectivos y su propia puntería era letal. Cuando el primer sicario se expuso corriendo hacia un árbol, Manuel se asomó y disparó una sola vez. El hombre cayó como si le hubieran cortado los hilos. Los otros 5 se congelaron y se tiraron al suelo, disparando salvajemente hacia la posición de Manuel. Las balas rebotaban en los rines del autobús y levantaban tierra en su cara, pero él no parpadeaba. Usó la psicología del miedo, disparaba desde la parte delantera, luego se arrastraba por debajo del autobús y disparaba desde la parte trasera, creando la ilusión de múltiples tiradores. «Réndanse. Están rodeados por la Marina», gritó con su voz de mando más profunda. La mención de la Marina, los demonios del mar que los narcos temen más que a la muerte, sembró la duda. 2 sicarios, presas del pánico, se levantaron para correr hacia la camioneta. Manuel los abatió con 2 pares de disparos rápidos al torso. Mozambique Dri. Pam pam. Pam pam. Quedaban 3. El silencio que siguió a los disparos fue pesado. Manuel, sangrando por la ceja y con la pierna ardiendo en fuego, cambió su último cargador. Sabía dónde estaban los últimos 3, escondidos detrás de la puerta de su propia camioneta. Manuel disparó a los pies visibles debajo del chasis de la camioneta, haciéndoles gritar y caer, exponiendo sus cabezas. Fue metódico, frío y absolutamente necesario. En 3 minutos, el silencio volvió al camino. Solo se escuchaba el goteo del radiador de la camioneta y el llanto ahogado de 30 niños a sus espaldas. El viejo león había limpiado la manada de hienas. El silencio que descendió sobre el puente del arroyo, seco, tras el último disparo fue más pesado y aterrador que el estruendo del combate mismo. Era un silencio cargado de muerte, roto solo por el sonido metálico del motor del autobús enfriándose y el zumbido de las moscas que ya comenzaban a llegar a los cuerpos de los sicarios. Don Manuel, con el rifle AR-15 colgando de su mano derecha y la camisa empapada en una mezcla de sudor frío y sangre ajena, se quedó inmóvil por un momento, esperando que su ritmo cardíaco bajara de las 180 pulsaciones por minuto. La adrenalina, que había actuado como anestesia durante la pelea, comenzó a disiparse, dejando paso a un dolor agudo y punzante en su pierna vieja y en la herida abierta de su frente. Cojeando visiblemente, caminó de regreso hacia la puerta abierta del autobús escolar. Al subir los escalones, su figura a contraluz debió parecer terrorífica, un anciano cubierto de rojo, armado y jadeante. Sin embargo, cuando entró en el pasillo, los 30 niños que comenzaban a levantar la cabeza tímidamente no gritaron. Lo miraron con unos ojos enormes, llenos de un miedo reverencial. Ya no veían al viejo aburrido, que les prohibía comer dulces, veían a un gigante, a un monstruo bueno que había despedazado a los monstruos malos. Una niña pequeña, la misma que había estado llorando todo el camino, se acercó gateando y se abrazó a su pierna sana. Manuel, el guerrero que acababa de ejecutar a 12 hombres sin pestañear, sintió que se le cerraba la garganta. Dejó caer el rifle al suelo, se arrodilló con dificultad y acarició el cabello de la niña con su mano temblorosa pero limpia de sangre. «Ya pasó, mija», susurró con una voz rota que no había usado en años. «Nadie les va a hacer daño. El abuelo Manuel está aquí». En ese momento, la máscara del soldado se rompió y el hombre humano lloró, no por miedo, sino por el peso insoportable de haber tenido que traer su guerra al mundo de ellos. La llegada de las autoridades, 20 minutos después,
Fue un espectáculo de caos controlado y confusión táctica. Alertados por una llamada anónima de un campesino que había escuchado la batalla, un convoy mixto de la Policía Estatal y la Marina Armada de México llegó al puente con sirenas aullando y luces estroboscópicas. Lo que encontraron los dejó paralizados. Esperaban encontrar un autobús secuestrado y niños rehenes. En su lugar, encontraron un cementerio de narcos. Las dos camionetas de los sicarios estaban destrozadas, una aplastada contra las rocas y la otra convertida en un colador por el fuego de precisión. 12 cuerpos yacían en posiciones que indicaban una derrota táctica total, abatidos con disparos certeros en zonas letales. No había casquillos esparcidos al azar como en los tiroteos de pandillas. Había agrupaciones de tiro profesionales. El comandante de la unidad de la Marina, un capitán de corbeta joven y agresivo, ordenó asegurar el perímetro, temiendo que fuera una trampa o una guerra entre cárteles rivales. Cuando se acercaron al autobús con los escudos balísticos levantados, vieron bajar a don Manuel. El viejo conductor salió con las manos en alto, desarmado, cojeando, con su uniforme de chofer roto. «Identifíquese». «Al suelo», gritaron los marinos. Manuel no se tiró al suelo. Se mantuvo erguido, miró al capitán a los ojos y adoptó la posición de firmes con una disciplina que solo se aprende en los barracones de instrucción. Sargento Mayor Manuel Vargas, Unidad de Operaciones Especiales, retirado, declaró con voz firme: «El paquete está seguro. Repito, los niños están ilesos. Solicito evacuación médica y transporte para los civiles». Los marinos bajaron sus armas lentamente, confundidos por la autoridad que emanaba de ese anciano ensangrentado que acababa de hacer su trabajo mejor que todo un batallón. La revelación de la identidad de don Manuel fue un momento de catarsis colectiva que sacudió los cimientos del pequeño pueblo rural. Mientras los paramédicos atendían a los niños, que físicamente estaban ilesos, salvo por algunos rasguños de vidrio, y los padres comenzaban a llegar en una estampida de llanto y abrazos histéricos, un oficial de alto rango de la Marina llegó en helicóptero. Era un almirante de la zona naval, un hombre de cabello blanco que había servido en las mismas selvas que Manuel 30 años atrás. Al ver al conductor sentado en la defensa trasera de una ambulancia, recibiendo puntos en la frente sin anestesia y sin quejarse, el almirante se detuvo. Los soldados jóvenes vieron como su comandante superior, un hombre temido y respetado, se cuadraba y saludaba militarmente al chofer. «Pensamos que estabas muerto, Vargas», dijo el almirante con una mezcla de incredulidad y respeto profundo. «Desapareciste del mapa después de la Operación Jaguar». Manuel devolvió el saludo lentamente. «Estaba muerto, mi almirante. Solo me desperté un rato para sacar la basura». La noticia corrió como pólvora entre los padres y los maestros presentes. El hombre al que habían ignorado, al que habían tratado con condescendencia y lástima por su cojera y su silencio, era una leyenda viviente de las Fuerzas Armadas, un fantasma que había elegido el anonimato. Los padres, avergonzados y agradecidos, intentaron acercarse para besarle las manos, para ofrecerle dinero, para llamarlo héroe. Pero Manuel, incómodo con la adoración, simplemente miraba al suelo, frotándose sus manos callosas. No quería ser un santo, sabía que lo que había hecho, la facilidad con la que había matado, era una mancha que nunca se quitaría. Había salvado a sus hijos, sí, pero lo había hecho convirtiéndose en el monstruo que juró dejar atrás. El adiós del protector fue tan discreto y solitario como su vida había sido hasta ese día. Cuando las cámaras de televisión de los noticieros nacionales comenzaron a llegar, buscando la exclusiva del Rambo abuelo que había aniquilado a una célula de los Zetas el Solo, don Manuel ya no estaba. Rechazó el transporte médico al hospital. Rechazó la oferta del almirante de una escolta de honor. Tomó su vieja mochila de lona del autobús, recuperó la foto arrugada de su hija, fallecida años atrás, la razón por la que cuidaba niños ajenos, y comenzó a caminar por el borde de la carretera, alejándose del circo mediático. Un padre intentó detenerlo: «Don Manuel, espere. El gobernador quiere darle una medalla. Tiene que quedarse».
Manuel se detuvo, se ajustó la gorra para cubrir el vendaje en su frente y miró hacia atrás una última vez. «No quiero medallas», dijo con voz cansada. «Solo quiero que arreglen los frenos de ese autobús. Están un poco largos». Y con esa última instrucción práctica, el sargento mayor Vargas se dio la vuelta y siguió caminando hacia el atardecer, su figura cojeando recortada contra el sol rojo de Tamaulipas, desapareciendo en el polvo del camino como los héroes de los westerns antiguos, aquellos que hacen el trabajo sucio que la sociedad necesita pero que no quiere ver. Sabía que no podría volver a conducir el autobús, su cubierta estaba quemada y los cárteles buscarían venganza. Era hora de desaparecer de nuevo, de encontrar otro lugar donde cuidar inocentes desde las sombras. La conclusión de esta historia nos deja con un nudo en la garganta y una serie de preguntas incómodas sobre la seguridad y el valor de nuestros veteranos. Don Manuel salvó a 30 niños no gracias al sistema, sino a pesar de él. Su acto heroico expuso la vulnerabilidad de nuestra sociedad, donde un grupo de criminales puede tomar un autobús escolar con total impunidad, y donde la única línea de defensa fue un hombre olvidado por el país al que sirvió. La imagen del autobús amarillo, abollado y lleno de agujeros de bala pero con su carga humana intacta, es un símbolo poderoso de resistencia. Nos recuerda que, a veces, los verdaderos guardianes no llevan capa ni tienen superpoderes, a veces, son ancianos con rodillas malas y pasados violentos que deciden decir no más. Y ahora, te pregunto a ti, ¿crees que el Estado debería aprovechar la experiencia de veteranos como Don Manuel para proteger escuelas y transportes? ¿O es demasiado peligroso militarizar la vida civil? ¿Es Don Manuel un ejemplo a seguir o una triste consecuencia de un país en guerra? Tu opinión es fundamental. Déjanos tu comentario abajo. ¿Le confiarías la vida de tus hijos a un hombre con el pasado de Don Manuel? Si te conmueven las historias de heroísmo real, sacrificio y justicia por mano propia, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde analizaremos la historia real detrás de la Operación Jaguar. Hasta la próxima misión.